Estamos en el diálogo, buscando a través de la esperanza la solución de un conflicto de esta naturaleza. Los colombianos tenemos que abrir la mente a la participación política de las FARC una vez dejen las armas. Yo creo que la política en Colombia, si hay un acuerdo, se va a volver más ideológica. Yo hasta creería que se puede volver más dura, ojo con eso. Lo que yo creo es que los partidos tienen que empezar seriamente a pensar en esto. Esto no es con burocracia ni con contratos, lo que se viene. Esto es con posiciones firmes, coherencia y apego a las prácticas democráticas. Esto hay que salir a defenderlo, sin armas. Tenemos que pensar para el posconflicto en grande, porque esto es grande, pero es que es necesario. Lo acaban de ver. Hoy hablamos de paz, pero de cómo construimos ese sueño desde el servidor público hasta el ciudadano. Bienvenidos a este nuevo ciclo de teleconferencias de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, la cual lleva por nombre Administración Pública en Acción. Y en este inicio de temporada estamos originando desde el Auditorio Camilo Torres, en la sede central de la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Esta es la ESAP. Las ideas quieren ser proyectos, los proyectos realidad. Ambos necesitan un lugar de encuentro donde dar forma a un futuro que transforme el Estado y el país. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Por más de medio siglo, la ESAP ha sido parte exitosa de la historia de la educación en Colombia. Somos una institución educativa de vanguardia, reconocida a nivel nacional e internacional, que prepara a sus alumnos para que se conviertan en líderes con espíritu emprendedor y sentido humano y sean competitivos. Hacemos presencia en los 32 departamentos del país a través de 15 direcciones territoriales, donde formamos y asesoramos en gestión pública integral, planeación estratégica, gestión ambiental, control social, gestión del talento humano por competencias laborales, evaluación y formulación de proyectos, entre otros. Comprometidos con la innovación y la excelencia académica, capacitamos a servidores públicos y sociedad civil en administración pública para el buen gobierno y el servicio ciudadano. Adelantamos investigaciones que fomentan la innovación y buenas prácticas de gestión pública. Reconocemos el presente y proyectamos con inteligencia los retos del futuro. Por eso formamos mejores colombianos que hacen de la excelencia su sueño y del conocimiento una forma de construir sociedad. Nuestra razón de ser y mayor fortaleza son nuestros alumnos y egresados. Cada uno de ellos representa una oportunidad para transformar a Colombia y gracias a ellos avanzamos en la construcción de un país más justo, enfocado en el crecimiento. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. En el primer programa queremos saludar al director general de la institución, a Alejandro Larreamendi. Señor director, bienvenido a este espacio de la ESAP. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes. Es un gusto que nos acompañe. Director, antes de hablar de los objetivos en los que está trabajando la ESAP, lo invito a usted y a todos nuestros televidentes a que tengamos presente este mensaje del presidente de la República, Juan Manuel Santos. La ESAP, por su parte, va a otorgar 1.150 becas completas por año a los servidores públicos que quieran adelantar estudios de pregrado o estudios de posgrado. Y asimismo, habrá diplomados para servidores de altas responsabilidades como los secretarios generales, como los jefes de talento humano, como los jefes de planeación, los jefes jurídicos, los jefes de control interno, entre otros funcionarios. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo lograrlo? Bueno, recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo dedicado al buen gobierno
y que todo el proceso de paz y el éxito de un proceso de posconflicto, de un escenario de posconflicto, radica también en que el Estado sea capaz de desarrollar las capacidades institucionales y políticas para generar una comunidad de actores que hagan posible que esa paz sea viable en primer término y sostenible en el tiempo. El papel de la escuela a través de este tipo de actividades como las becas que vamos a otorgar a nuestros servidores públicos es desarrollar esas capacidades. Nosotros tenemos que tener un Estado moderno, eficiente, transparente, que cumpla su labor de prestar servicios a la comunidad y al ciudadano para que estos fenómenos de violencia no se repitan en el país. Y la ESAP cumple ese papel en formación en todo el territorio nacional, y lo que queremos con las becas es estimular a nuestros mejores funcionarios y servidores públicos para que mejoren su capacidad y su competencia, pero todo en función de que las entidades en las que trabajan sean mucho más eficaces en términos de resultados. Pero tenemos más, director Larramendi. Aquí en Administración Pública en Acción está nuevamente el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos. La ESAP es nuestro principal motor de formación de servidores públicos. Para eso fue creada y está comprometida con la calidad humana y la calidad técnica de nuestro servicio público. Por eso en este cuatrenio va a certificar en alta calidad sus programas de pregrado y posgrado. Pues para poder dar una buena certificación a los servidores, pues tiene que calificarse y certificarse ella misma. Entonces la hemos puesto en ese proceso de certificarse ella misma, la ESAP, en sus procedimientos y en su calidad. Y así va a continuar consolidando su labor en todo el territorio. Se van a construir 10 nuevos campus que contarán con todos los estándares de calidad, como debe ser, más aún cuando se trata de formar profesionales en administración pública. Como lo ha dicho el presidente Santos, director Larramendi, la ESAP busca la excelencia académica. Es uno de sus objetivos estratégicos, asegurar esa formación de excelencia. ¿A partir de qué estrategias? Bueno, son varias. En primer término, anotamos las que mencionó el señor presidente. La primera es la certificación o la acreditación institucional de alta calidad. Esto es un proceso voluntario que hacemos las instituciones de educación superior, pero queremos asegurar unos estándares muy altos de formación para nuestros egresados. La escuela se fundó en el año 58 y desde el año 58 ha venido haciendo una tarea que es fundamental para el país, que es la formación de administradores públicos. Nuestros egresados, cerca de 12.800 estudiantes que tenemos en todo el país, más del 90% de ellos en el territorio estudian administración pública y salen a trabajar como egresados en el gobierno, en el Estado. Y pues es una labor fundamental para el desarrollo de la sociedad colombiana. En primer término, entonces, la acreditación institucional de alta calidad. En segundo término, también lo mencionó el señor presidente, vamos a construir 10 campus universitarios de modernísima... ¿En todo el país? En todo el país. La escuela tiene 15 territoriales. De las 15 tenemos 5 con muy buenas instalaciones para nuestros estudiantes y necesitamos hacer una inversión muy importante en las 10 ciudades restantes, donde tenemos sede actualmente, pero pues no en condiciones que aseguran la formación y el aprendizaje en los niveles que queremos. Estos 10 campus son los que mencionó el presidente. Eso es una inversión cercana a los 350.000 millones de pesos en estas 10 ciudades. Esa es la segunda estrategia, que nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado y de educación continua, que son los servidores públicos, tengan las mejores condiciones para aprender. Y la tercera estrategia tiene que ver con la internacionalización. La escuela ya ha firmado convenios en estos últimos meses con la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, que es una de las escuelas más importantes de administración pública en el mundo, con la Universidad de Georgetown, con el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública de Español, y con la ENA, que es la Escuela Nacional de Administración en París. Con estas 4 entidades y con otras que estamos trabajando, vamos a asegurar que los estándares académicos de la escuela se acercan a los internacionales y vamos a tener movilidad de estudiantes y de profesores de tal manera que nuestros procesos sean mucho más robustos. Estas son las 3 estrategias que, sumadas al
proceso de formación de nuestros profesores y de investigación, pues hacen que estemos muy confiados en que vamos a dar un salto importante en la calidad. Claro, aprovecho justamente para saludar a las territoriales. Hay 4 que están enlazadas en este momento con nuestro espacio. Pero, director, otro de los objetivos estratégicos en los que está empeñada la Escuela Superior de Administración Pública es justamente la construcción de un nuevo Estado para la paz, para la equidad, que es nuestro tema central. ¿Cómo están aportando a esta tarea que es nacional? ¿Cuál es la contribución de la ESAP? Bueno, de nuevo, hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo que plantea una fuerte vocación y un fuerte desarrollo de propuestas hacia los territorios, conecta la paz con el territorio. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en una conferencia que dictó en la Universidad de Harvard en el mes de marzo, también puso de presente que la paz es territorial. La paz en este país se va a dar en el territorio, como se ha dado la violencia también en ese territorio, y el papel de la escuela es contribuir con el desarrollo de un nuevo esquema y un nuevo modelo de Estado para el país, sobre todo en el nivel local. Allí el gran desafío es cómo vamos a hacer nosotros en términos de sociedad para crear y para hacer un Estado mucho más eficaz, para que el Estado en lo local, en las pequeñas alcaldías de los pequeños municipios del país, sea capaz de sostener la paz. Para que no lleguen nuevos actores armados y violentos, ilegales, a suplantar o a querer suplantar al Estado, a llenar vacíos que deja el Estado. Ese Estado local, ese Estado del municipio, el alcalde, el gobernador, el que está en el territorio gobernando, es el que nosotros tenemos que apoyar a través de nuestros procesos de generación de nuevo conocimiento, nuevas propuestas, hacer innovación, nuevas prácticas de gobierno, las mejores formas de hacer las cosas con la comunidad. Gobernando, no solamente administrando la alcaldía y administrando unos procesos administrativos públicos, sino gobernando la región para que la paz, repito, sea sostenible. Ese es nuestro gran aporte a este proceso. No, la importancia de ese enfoque territorial para construir la paz. Y algo más en esta misma línea de los objetivos estratégicos de la ESAP, lograr la transformación organizacional para agregar valor. ¿Cómo se avanza en esta transformación? ¿A partir de qué elementos, director? Bueno, la ESAP, como toda entidad pública, es una organización con sus variaciones, con sus conflictos, con sus limitaciones, con sus potencialidades, y necesitamos ser, como organización, referente de la administración pública en Colombia. Lo decía el presidente, tenemos que ser la mejor entidad en Colombia, la mejor administrada, para poder dar testimonio y hacer referencia de que las cosas, de las prácticas administrativas que enseñamos, pues pueden darse en la realidad. La transformación organizacional de la escuela, la generación de una cultura hacia los resultados, el mejoramiento y consolidación del clima organizacional, la formación de nuestros funcionarios, de nuestros profesores, hacen parte de ese objetivo de transformación. Pues, director de la ESAP, doctor Alejandro Larreamendi, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado inicialmente en este espacio, en Administración Pública en Acción, en este arranque de esta nueva etapa del ciclo de teleconferencias. Muchas gracias a ustedes, y para todos nuestros televidentes, para nuestros servidores públicos, esta escuela es su casa. Seguimos porque tenemos mucho más. Veamos más información de la entidad en los sucesos. El Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP, a través de la Subdirección de Proyección Institucional, realizó un conversatorio Visión de la Función Pública en el ámbito internacional. La ESAP, como ente adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, es nuestro principal ejecutor, nuestro brazo académico y de gestión en los territorios. Con la ESAP estamos haciendo esfuerzos muy grandes para hacer programas de capacitación dirigida, y la SAP tiene unas metas muy grandes en el plan de desarrollo. La más importante es que tiene que acreditar todos sus programas de pregrado y de posgrado. La acreditación de alta calidad es a la que se someten las universidades públicas y privadas para que los estudiantes puedan saber, y la comunidad en general, qué tipo de programas ofrecen. Es de anotar que ambas entidades vienen trabajando de la mano en el fortalecimiento institucional con el objetivo de crear buenas prácticas administrativas. Y estamos trabajando también con el Departamento de la Función Pública, apoyando la formación de altos directivos del Estado en cargos transversales, de tal manera que la
capacidad gerencial mejore sustancialmente. El director del Instituto Nacional de Administración Pública de España, Manuel Arenilla, afirma que la administración pública en Colombia ha venido utilizando buenas prácticas, pero a su vez es necesario potenciar el recurso humano. Lo que yo ya he escuchado de la SAP, ¿no?, que es el fortalecimiento que tiene que ver con el personal directivo, el fortalecimiento de las capacidades que se debe tener de la encomienda que tiene del personal político de las municipalidades, debe fortalecer aquello que tiene que ser con la extensión de la formación de carácter online, es decir, la generalización, yo creo que es un aspecto muy importante. Con una gran asistencia se realizó en el auditorio principal Camilo Torres de la ESAP el seminario taller El servidor público en la construcción de la paz, el cual se constituyó en un significativo aporte a la edificación de una pedagogía para la paz. Este evento estuvo dirigido a servidores públicos del sector de la inclusión social e instituciones como el DPS, la Unidad de Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial y el ICBF, entre otras. Cabe destacar que durante el desarrollo del seminario se consolidó la unión de varias entidades que fueron invitadas para diseñar e implementar un programa de formación pedagógica y gestión para la paz. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, realizó el cierre Proyecto 5 ESAP Niche Colombia 035, con una actividad de carácter interinstitucional en la que participó el director nacional del ESAP, Alejandro Larreamendi, junto con el embajador de los Países Bajos, quienes intercambiaron experiencias positivas y los aprendizajes que dejó la implementación del proyecto Niche en Colombia. Para los expertos, el objetivo principal fue ampliar la cobertura y la calidad de la educación en la administración pública para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en los ámbitos local, regional y nacional. La SAT, en alianza con la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Planeación, han suscrito un convenio para el desarrollo del programa de capacitación, información continua y actualización de gestión tributaria. El propósito de este programa busca capacitar a los secretarios de Hacienda, tesoreros y servidores públicos de los municipios para que desarrollen e implementen instrumentos de seguimiento y evaluación en la gestión tributaria. Y bien, los diálogos de paz por parte del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, comenzaron el 4 de septiembre del año 2012. Este 20 de julio, las FARC van a iniciar una nueva tregua unilateral por espacio de un mes, según han anunciado los negociadores de la guerrilla desde La Habana, en Cuba. Una tregua unilateral que llega en un muy buen momento tras los serios cuestionamientos formulados por el propio jefe negociador del gobierno, por Humberto de la Calle, sobre el avance de estas conversaciones. Un diálogo franco, honesto con el periodista Juan Gosay. Tengo una pregunta que me ha estado dando vueltas en la oreja todos estos días mientras esperaba poder reunirme con usted. No es una exageración que el presidente Santos haya dicho en Europa, palabras textuales, el posconflicto prácticamente empezó ya en Colombia. ¿Posconflicto con esto que está pasando? Sí, sin embargo, mire usted, ¿qué es lo que quiere decir eso? Entre otras cosas, también lo dijo el ya exministro Pinzón. Eso quiere decir varias cosas. Primero, que hay zonas de paz en Colombia, de verdadera paz. Segundo, y esto hay gente que no lo cree, porque la percepción es distinta, pero todas las cifras de seguridad han mejorado en Colombia. Yo no quisiera acudir a leer, porque me parece que eso no es correcto en una entrevista de esta naturaleza. Dos o tres cositas, déjeme, le digo, claro. Pero supremamente categóricas. Hay una reducción histórica del homicidio en el presente año. Ha bajado de 6.403 hechos en el 2014 a 5.960 en el 2015. O sea, 443 muertes menos. Estamos en una tasa por cada 100.000 habitantes del 26%. No es que sea la maravilla, pues, yo no estoy diciendo que este es un paraíso, ni el país de jauja, pero el descenso es dramático. No, hay 470 municipios donde no se han presentado homicidios. Es a eso a lo que se refiere el presidente. Hay sitios donde la gente está pensando en invertir, en progresar, y ya ven la violencia como algo muy lejano. Ha bajado el secuestro, mire esto, es la tasa más baja de secuestro en los últimos 14 años. De 3.706 hemos llegado a 88. Claro, 88 secuestros es una barbaridad, no es que uno diga que tiene que aplaudir, pero realmente hay una situación muy distinta y hay muchos municipios de Colombia, la extorsión ha bajado también, pese a que la percepción de los ciudadanos
es contraria. Ahora, eso es respetable. Las percepciones también son hechos. Así no corresponden a la realidad, son también hechos y nosotros tenemos el deber de atender a esos hechos. Hechos sociales, además. Es el panorama del país que ofrece el jefe negociador del gobierno de los diálogos de paz de La Habana en Cuba, Humberto de la Calle Lombana. Ahora bien, en medio de este momento considerado difícil, crítico para algunos en Colombia, le preguntamos al ministro del Interior, a Juan Fernando Cristo, si el gobierno cambiaría algunos puntos de la agenda ante la situación que afronta el territorio nacional. Desde el comienzo del proceso, el presidente Santos dijo diálogo en medio del conflicto para mantener la ofensiva militar contra quienes persisten en la violencia, y esa ofensiva se mantendrá, pero una cosa es dialogar en medio del conflicto y otra cosa es dialogar en medio de bombas y de atentados terroristas que solo afectan a la población civil. Nadie entiende qué tiene que ver con el conflicto armado, dejar sin luz y sin agua a 160.000 habitantes de Tumaco, dejar sin luz a medio departamento de Caquetá, pretender dejar sin luz a La Guajira. Eso no tiene nada que ver con el conflicto, no demuestra una ventaja militar de las FARC, por el contrario, demuestra debilidad, que tienen que acudir a esa serie de atentados para recordarle a los colombianos el conflicto armado. El llamado es: paren los atentados en Colombia, aceleren las negociaciones en La Habana y el pueblo colombiano recuperará confianza en el proceso. La posición del Gobierno Nacional frente a esta situación. El presidente Juan Manuel Santos, tras el anuncio de tregua unilateral de las FARC, ha dicho que valora este gesto, pero indicó que se necesitaba más, sobre todo compromisos concretos para acelerar las negociaciones. Es el llamado también de distintos sectores, entre ellos el del propio jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien en esa entrevista con el periodista Juan Gosaín también fijó su posición frente a un cese el fuego bilateral que de manera permanente ha sido demandado por las FARC. Sobre cese del fuego, nosotros lo que hemos dicho es cese del fuego bilateral y definitivo y de las hostilidades y no solo del fuego, entendiendo por hostilidades la extorsión, el narcotráfico, en condiciones de seriedad y de verificación. La respuesta para las FARC, si lo que están buscando con estos atentados es buscar un cese de fuego mal hecho, ¿se acuerda del juego infantil ese de estatua, en que uno le decía estatua y el otro se queda quieto? No vamos a hacer un cese del fuego estatua, entre otras cosas porque las condiciones de Colombia lo impiden. Aquí hay ELN, hay BACRIM, hay otras fuentes de violencia. Luego, no le podemos decir a la fuerza pública sencillamente que esté quieta. Eso no va a ocurrir. Si se quiere un cese del fuego, el gobierno está dispuesto a anticiparlo en la medida en que sea serio, verificable, para lo cual las zonas de concentración son un elemento supremamente importante. Ese es realmente el camino. En nuestra sección La Opinión, este espacio Administración Pública en Acción indagó con el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Amílcar Acosta, de departamentos, y el gobernador del Departamento del Atlántico, José Antonio Segebre. ¿Por qué vale la pena seguir negociando la paz a pesar de la crisis que se ha venido enfrentando con las FARC durante las últimas semanas en el país? Erika, esta crisis por la que atraviesa el proceso de las negociaciones en La Habana, debe convertirse en una oportunidad para relanzar estas conversaciones, para replantearlas en lo que sea menester, pero claro, no podemos echar por la borda todo cuanto se ha avanzado, porque nunca antes habíamos llegado tan lejos en un proceso de negociación para encontrarle una salida política a este conflicto armado de más de 50 años, y nunca habíamos estado tan cerca de alcanzar ese objetivo, en el entendido que la paz es el bien supremo de la nación. Ese es un tema muy duro, muy difícil, que nos afecta sobremanera. Que nos afecta, por supuesto, porque se pierden vidas, se pierde infraestructura, se afecta al medio ambiente, pero que también comprendamos los colombianos que esas fueron las reglas que escogimos hacer la paz y dialogar en medio de la guerra, y que como tal tenemos necesariamente que afrontar ese hecho
y tratar de lograr de manera rápida obtener la paz y darle la posibilidad a las generaciones futuras de colombianos de poder vivir como pueblo civilizado. Dios permita que Colombia y sus habitantes, en las futuras generaciones de colombianos, no tengan que vivir y no tengan que perder a sus seres queridos y a una infraestructura que tanto necesita el país y que es tan costoso recuperarla. Más gobernadores del país hablan acerca de este momento que vive actualmente ese proceso de paz. José María Ballesteros, quien es el gobernador del departamento de La Guajira, y Julián Gutiérrez, el gobernador de Caldas. Aquí, en Riohacha, en La Guajira, específicamente en 2 municipios de este departamento, hemos sufrido los ataques de dicha guerrilla. Pero de la misma forma yo pienso que, siendo consecuentes con el futuro de la paz de este país, tenemos que propiciar que esos acuerdos, esas negociaciones que se están dando en La Habana continúen y que busquemos un buen resultado de esto. Llevamos muchísimos años en esta pelea y yo pienso que todos somos colombianos y que tenemos que sacar adelante este proceso de paz. En eso soy partícipe y acompaño al gobierno nacional en este proceso. Esperamos que de verdad haya también una voluntad real de parte de la guerrilla, porque como lo decía, aquí el departamento de La Guajira en estos momentos ha sido víctima en los últimos meses de 2 hechos que han atacado específicamente al sector energético de este departamento y no es propicio que esto continúe cuando se están dando unas negociaciones en La Habana. Nosotros en Caldas tuvimos la triste historia de que la mal recordada Karina estuvo actuando en parte del oriente caldense y dejó desolación, dejó muerte, dejó niños huérfanos, dejó sitios que los borraron del mapa a punta de explosiones y de dolor. De modo que todo lo que se puede hacer, repito, para conservar la posibilidad y alcanzar la posibilidad de tener un país en paz, vale la pena. Administración Pública en Acción tiene como tema central hoy el programa de construcción de paz en el país. Muchos retos tiene la Administración Pública en esta materia, por eso vamos a analizar en profundidad desde distintas miradas cómo debe transformarse la Administración Pública para una transición hacia la paz. Y lo hacemos con nuestros invitados, nuestro panel de hoy. Iniciamos con el doctor Carlos Alberto Chica, asesor del Grupo Pedagogía para la Paz, comunicador social y periodista, reportero de 1000 batallas, editor, director, presentador de noticias y estratega de las comunicaciones en entidades públicas y organismos internacionales. Doctor Carlos Alberto Chica, bienvenido, un gusto verlo. Hola, muchas gracias por la invitación y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, abogado con estudios de posgrado en la Universidad de París, hizo parte de la delegación del gobierno en La Habana en la construcción de los acuerdos del punto 2, clave, participación política, de lo que se ha venido a conocer como el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno Nacional y las FARC. Doctor Puerta, gracias también por acompañarnos. Erika, muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues complacidos de estar acá. Y cerramos nuestro panel con el doctor Sebastián Guerra Sánchez, asesor de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública en temas relativos a la construcción de paz y al cambio cultural en la administración pública. Sociólogo, magíster en historia, como investigador se ha dedicado a la historia social y política y en particular a la historia y a la sociología del Estado en Colombia. Doctor Guerra, bienvenido a Administración Pública en Acción. Muchas gracias, Erika, por la invitación y un saludo para todos. Comencemos este diálogo frente al análisis que ustedes han podido mirar, comprender, asimilar de las distintas posiciones, desde el jefe negociador del gobierno, el doctor Humberto de la Calle, pasando por los gobernadores que ejercen ese poder territorial desde el enfoque de nuestras regiones, porque la construcción de la paz es nuestro tema central. Cuando lanzó el presidente, doctor Carlos Chica, esa estrategia de pedagogía para la paz, hablaba de la importancia de que a los ciudadanos se les instruyera sobre estos temas, ¿no? Sobre los beneficios de la construcción de la paz, porque la gente parecería ser que no sabe cuál es la importancia del diálogo, de la conversación, y a eso va mi primera pregunta.
¿Qué es lo que todos debemos conocer en torno a la pedagogía por la paz, de la paz de Colombia? Más que conocer, Erika, yo diría que vivenciar. Vivenciar que esa sensación que tenemos los seres humanos, sobre todo en un país como Colombia, con un país tan largo y tan degradado como el nuestro, esa necesidad que tenemos de superar esta sensación de abatimiento colectivo, de incertidumbre sobre el futuro. De desconfianza. Claro, porque este es un conflicto tan largo que, aunque puede llegar a ser muy exagerado, eso que algunos violentólogos han llegado a rotular como que somos un país con una cultura de violencia, eso puede llegar a ser muy exagerado. No hay duda alguna que un conflicto como el nuestro, tan largo y tan degradado, tiene que haber incidido de una manera brutal en la forma como nosotros nos percibimos como ciudadanos, como colectivo y como nación. El conflicto nos tiene atarapados, encadenados a una sensación de no futuro. Y yo creo que ese es un punto muy importante para uno compararse con otras sociedades que no tienen un conflicto. De manera que más que aprender, por supuesto hay que aprender y conocer los entretelones de qué es lo que está pasando en La Habana, los contenidos de los acuerdos y de todo, pero aquí el reto desde el punto de vista como social, político, incluso moral, es qué estamos haciendo, cómo nos estamos preparando cada uno para salir de esta situación, esta sensación, esta autopercepción de una sociedad destructiva que cree que no tiene futuro. Yo creo que ahí es donde está la importancia de hacer pedagogía por la paz, porque no se nos puede olvidar que un conflicto armado tan brutal como este, como todo proceso, es una construcción social. Este caos es la consecuencia de un modo de estar juntos, que decidimos como sociedad y como Estado y que permitimos llegar al punto en que estamos. El conflicto es una construcción social, la paz también. Y las sociedades tienen que escoger modos de estar juntos, como tan bellamente ha dicho William Ospina. Una manera de estar juntos es estar juntos para matarnos. Una manera de estar juntos es imaginarnos y soñarnos un futuro en donde lo más sagrado es la vida, donde lo más sagrado es el respeto, donde lo más sagrado es el respeto del interés colectivo, donde lo más sagrado es el respeto de la palabra, la toma de decisiones colectivas, la construcción colectiva de las decisiones políticas, institucionales, culturales, sociales, éticas y morales que tenemos que asumir. Pero no podemos seguir viviendo tan tranquilos y tan desapercibidos ante hechos tan prominentes y tan dolorosos y tan vergonzosos desde el punto de vista moral, como que este es el único país del mundo, y eso es muy doloroso decirlo, el único país del mundo en donde el 15% de su población es víctima directa del conflicto reconocida en el registro único. Tenemos 7.400.000 víctimas. Y sumando cada día. Y sumando. Una sociedad que ha pasado más o menos quieta ante eso, es una sociedad que tiene que reaccionar. Porque no podemos sentirnos que estamos con una economía creciente, pujante, con inversión extranjera, con una sociedad que tiene 7.400.000 víctimas excluidas de futuro. Claro. Entonces, la pedagogía para la paz tiene que ser un ejercicio colectivo de conversarnos, de conversar. Es el valor democrático de la conversación, del diálogo, que es lo que se adelanta allá justamente en La Habana, en Cuba. Para que nos preguntemos, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que hicimos para producir esta sociedad que tenemos? ¿Por qué es importante eso que está pasando en La Habana? ¿Hasta dónde podemos esperar que eso que pasa en La Habana nos está pegando un campanazo para que despertemos como sociedad y con una capacidad moral renovada y un compromiso moral renovado, un compromiso ético ciudadano, digamos, esto es intolerable y tenemos que caminar hacia adelante? Un poco en ese sentido es como nos estamos imaginando el ejercicio de la pedagogía para la paz, que obviamente necesita mucha divulgación ya propiamente del acuerdo de La Habana. Pero la pedagogía tiene que ser capaz, si se hace de una manera colectiva, eficiente y eficaz, tiene que ser capaz de darle sentido al ciudadano del común sobre la importancia de eso que se está decidiendo en La Habana. Y que la gente diga, yo ahí en esos acuerdos, ¿cómo voy? De llegar a todos. Me toca. Exactamente, ese es un poco como el reto desde el punto de vista moral y ético y
como estamos pensando la dimensión de la pedagogía que queremos hacer con una estrategia que estamos preparando, porque esto, pues, en esto no se puede improvisar, por supuesto. Sin duda, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Ahora bien, doctor Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en ese proceso que muy bien nos ha ilustrado el doctor Carlos Chica, la paz es una construcción social. Vemos que se dialoga en La Habana. Hay unos negociadores de las FARC, claramente también unos negociadores del gobierno. Hay unos ciclos que avanzan, que producen unos resultados cada cierto tiempo, algunos se demoran más que otros. Hay también información al alcance de todas las personas, una página web, una serie de recursos donde están consignados los alcances de esos acuerdos a los que ya se han llegado, pero en general está toda la información de manera disponible, pero todavía a la gente le cuesta muchísimo entender, ya no acceder, porque cualquiera podría hacerlo a través de un sitio de internet, pero a la gente le cuesta. Yo no sé si es tanto como entender o como querer entender lo que está pasando, porque parecería tan fácil lamentarnos y lamentarnos, pero no dar un paso más allá. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para liderar justamente ese conocimiento, para poder traducirle a la gente en las regiones que son las más afectadas por este doloroso conflicto, lo que se ha venido logrando? Erika, completamente de acuerdo, y como lo decía Carlos ahora, en esto no podemos improvisar, y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz venimos tejiendo estrategias bien importantes para llegar a distintos sectores. Esto no es una paz que sea únicamente para los adultos o para quienes tenemos más de cierta edad. Hemos empezado a tejer estrategias con jóvenes, con niños. A un niño es difícil explicarle que estamos viviendo en un país en conflicto y no podemos llegar a decirle cuáles fueron los acuerdos de La Habana con el mismo lenguaje que fueron allá construidos. Para eso hemos desarrollado juegos de mesa, o sea, es increíble uno ver cómo un niño de 7, 10 años empieza a jugar y a veces sabe más que el propio adulto. Y creo que esa es una enseñanza bien importante que tenemos que aprender los adultos para enterarnos de efectivamente lo que está pasando en esa mesa de conversaciones. Y como lo ha dicho el gobierno desde el principio, la paz se construye en Colombia. En La Habana estamos tratando de terminar con el conflicto y esa es esa mesa de conversaciones que tenemos allá instalada, pero desde allá no podemos construir la paz. Por eso hemos tenido trabajos acá en el territorio nacional con más de 1000 periodistas, periodistas regionales, periodistas nacionales, de medios de comunicación comunitarios, universitarios, que empiezan a transmitir un poco ese mensaje de esperanza, si así lo podemos llamar, de explicar efectivamente cuáles son esos alcances que tiene los distintos puntos que se han empezado a construir en La Habana. Entonces creo que la estrategia que ha trazado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es bien importante y ahora sí que tenemos que fortalecerla más. Estamos en un momento decisivo y esto no depende exclusivamente del gobierno. Claramente el gobierno tiene un papel y juega un papel fundamental, pero como lo estabas diciendo ahora, todos los colombianos tenemos una responsabilidad y si tratamos de transmitir esa información cierta, para que estemos o no estemos de acuerdo con ella, pero que podamos debatir. Están debatiendo en La Habana porque aquí en Colombia no lo podemos hacer. Pero es que fíjese, hay una cosa que es absolutamente clara. Usted va a las calles de las grandes ciudades, va a los pueblos más pequeños, a las zonas rurales, reitero, a las zonas urbanas, y le pregunta a la gente, ¿usted quiere la paz? Y todo el mundo le va a decir, yo quiero la paz. Evidentemente hay una decisión de que por fin cerremos tanto sufrimiento y dolor de tantos y tantos años, pero a la gente le cuesta entender que eso tiene unos enormes desafíos, unos enormes retos y evidentemente un camino por construir muy complejo, muy elaborado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder llevarle confianza a los ciudadanos en medio de condiciones adversas? Porque así se está negociando, así lo determinó todo el proceso cuando arrancó entre las partes. Nos ha sucedido algo muy curioso cuando nosotros viajamos mucho a territorio precisamente a explicar qué es lo que está pasando en La Habana. Y la gente se sorprende de manera grata cuando uno le explica efectivamente cuál es esa construcción y cuáles son esos acuerdos que se están dando en La Habana. Creo que a veces por desconocimiento de lo que está pasando allá es que empezamos a calificar de bueno o de malo ciertos acuerdos que se han logrado, pero sin conocerlos de primera mano. Entonces, si logramos llegar al ciudadano de a pie traduciendo el mensaje que viene desde La Habana,
porque tenemos hoy en día en esos 3 puntos ya acordados un poco más de 67 páginas construidas. Ojalá todos los colombianos nos pudiéramos leer esas 67 páginas, pero sabemos que como no es así, lo hemos empezado a traducir en distintos esquemas, a través de cartillas, a través de un curso virtual que incluso los invito a que ustedes se inscriban porque tenemos más de 8.800 inscritos. ¿Y dónde podemos inscribirnos? Eso puede ser en la página www.territoriosporlapaz.gov.co. Son 8 módulos en donde los colombianos podemos enterarnos de primera mano qué es lo que está sucediendo en esa mesa de conversaciones. Entonces las estrategias son múltiples y las tenemos que seguir ampliando y seguiremos trabajando porque esta es la principal política de este gobierno y estamos convencidos que buscar una salida negociada del conflicto es el camino correcto. No, y además es un propósito nacional, porque muchas veces nos quedamos con que la paz es del gobierno o es de la FARC, pero no, la paz es de todos. La construcción de la paz viene desde cada persona, desde cada ciudadano, va a lo local, va a lo territorial, si es que nivel municipal, nivel departamental y por supuesto nivel nacional. Es una tarea que además es inaplazable. Es ahora, porque luego podríamos arrepentirnos de no haber aportado lo suficiente. Doctor Sebastián Guerra, asesor de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública, como aquí en la ESAP se forman los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, esa labor es verdaderamente importante. En Colombia hay más de 1.200.000 funcionarios públicos, lo decía recientemente el presidente Juan Manuel Santos cuando los recibió en la Casa de Nariño, pero ese tránsito de la guerra a la paz supone también grandes, enormes desafíos para todos los funcionarios del Estado. ¿Cómo se evalúa históricamente, para el caso de nuestro país, el papel de los servidores públicos en lo que es todo ese proceso de la construcción de la paz? Claro, la construcción de la paz, se ha dicho, es un diagnóstico general que supone el fortalecimiento del Estado. Digamos, transiciones de dictadura a democracia en otros lugares, en otros escenarios, no tienen ese supuesto. Pero para el caso colombiano, transitar de la guerra a la paz, ¿sí?, por las condiciones históricas que ha tenido el Estado colombiano, sí lo supone, que el Estado llegue a muchas regiones, y eso significa que los funcionarios públicos que constituyen el Estado tienen que también capacitarse, tienen que fortalecer sus habilidades. Entonces nosotros desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la mano con nuestra entidad hermana, la ESAP, pues nos hemos comprometido de una manera muy fuerte con el tema, primero para que los servidores del Estado conozcan de primera mano lo que está ocurriendo en La Habana, eso en primer lugar, pero en segundo lugar para que entiendan que la construcción de la paz pasa por su labor cotidiana, digamos, en el orden nacional, en el orden territorial, sobre todo en el orden local, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con los servidores. Y la pregunta que tú me haces de cómo se evalúa históricamente, a mí me gusta recordar el año 1958, ¿sí? Ya el director de la SAP hacía referencia a esa fecha, que es una fecha súper clave que nos muestra en perspectiva histórica cómo la construcción de la paz pasa por el fortalecimiento institucional y por un cambio cultural de los servidores públicos. En ese año, cuando se pasaba del conflicto entre liberales y conservadores, lo que se conoce como la violencia clásica, y después, digamos, llega el periodo del Frente Nacional, ocurrió un cambio institucional muy importante. Nació, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública para formar a los servidores que antes estaban circunscritos a las dinámicas partidistas. Entonces, había que llevarlos al Estado, ¿sí?, en la constitución de una carrera administrativa, de un empleo público, dotados de determinados valores. Nace, por ejemplo, también el Departamento Administrativo de la Función Pública, encargado de controlar y administrar ese empleo público, y nace, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí?, con ese instrumento de política pública súper clave que son los planes nacionales de desarrollo. Entonces, eso simplemente es como referente histórico para que leamos desde la historia nuestro presente, que también esta coyuntura actual de construcción de paz nos va a implicar un fortalecimiento institucional y un cambio cultural en los servidores públicos. ¿Y cómo se está trabajando eso? Porque al fin y al cabo, si ya resulta complejo formar a todos los ciudadanos que en muchos casos están verdaderamente atentos a todo lo que está pasando en La Habana y se informan a través de los medios de comunicación, cuáles son los mecanismos que están teniendo directamente los funcionarios públicos para poder formarse, justo en un momento en el que es clave también relanzar
todo lo de la participación ciudadana, ¿no? Porque al fin y al cabo este es un proceso, reiteramos, que es de todos. La construcción de la paz es de todos los colombianos, sin importar el sexo, la edad, la orientación sexual, es definitivamente algo que nos interesa y que nos compete a todos. Entonces, esa labor tan importante que tienen que liderar los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, cómo se está adelantando para que vayan de la mano, también estimulando todo lo que es la participación ciudadana. Claro, nosotros estamos adelantando unas jornadas regionales que hemos denominado el servidor público en la construcción de la paz. Esas son jornadas en las que, por supuesto, nos acompaña la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en las que llevamos de primera mano la información sobre los acuerdos de La Habana y propiciamos un espacio de discusión, de mesas de trabajo con servidores de diversas entidades en las regiones, donde empezamos primero a hacer como un diagnóstico en qué estado están las entidades en los territorios y en segundo lugar empezamos a leer cada uno de los acuerdos de La Habana en perspectiva de las entidades para empezar a indagar cómo cada entidad puede trabajar en pro de esos acuerdos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el Departamento Administrativo de la Función Pública y también la Escuela Superior de Administración Pública empiezan a pensar en estrategias, en mecanismos que apalanquen la paz. Pongo simplemente un ejemplo. Nosotros en el Departamento de la Función Pública manejamos todos los temas de los trámites del Estado, ¿sí? Entonces nos ha parecido que teníamos que focalizar un conjunto de trámites que tienen que ver con poblaciones que están directamente relacionadas con la construcción de la paz, por ejemplo, víctimas, desplazados y demás, y hemos identificado los trámites que más les competen a ellos para que esos trámites sufran un proceso de racionalización, de simplificación, para que no se vuelvan un obstáculo, para que estas personas accedan a los beneficios del Estado. Y en relación con el tema de la participación, pues el punto 2 de La Habana de participación política pues desarrolla en extenso ese tema. Se ha dicho que esto implica un relanzamiento de la participación ciudadana para Colombia, es decir, eso arrancó con la Constitución del 91, una democracia participativa, pero tenemos que relanzar muchos instrumentos que, tenemos que ser sinceros, no han funcionado muy bien. Claro, y a la ciudadanía a veces se desconcierta frente a ciertas labores de la administración Existen, pública. por ejemplo, muchos mecanismos de participación, ¿sí? Hay una legislación muy extensa en esa materia, pero por eso mismo esos escenarios no son conocidos o tienen muchas dificultades, y eso le pega durísimo a los servidores públicos. Es decir, los servidores públicos para la construcción de la paz tienen que tener nuevas habilidades para agenciar esa participación, ¿sí? Yo he dicho que, por ejemplo, si uno toma los borradores de La Habana y los pasa por un procesador de texto, y ese procesador de texto le permite a uno contar cuántas veces se repite una palabra, quizás la palabra que más aparece en esos borradores es paz. Sí. ¿Sí? Digamos. Es que es el anhelo nacional, Es el anhelo de nacional. décadas y décadas. Claro, de pronto la segunda palabra es conflicto, ¿sí? Porque hay que solucionar el Claro. conflicto y demás, pero la tercera o la cuarta palabra que más aparece es participación. Es decir, aparece en el acuerdo de la reforma rural integral, aparece, por supuesto, en el de solución al problema de drogas ilícitas y en el acuerdo en el que se desarrolla, que es en el punto 2. Entonces, eso le toca durísimo a los ciudadanos, a la sociedad civil organizada y también muy fuerte a los servidores públicos. Pues es una lección que debemos aprender. Las palabras que más aparecen en los colombianos, y yo creo que también son las palabras que más mencionamos en nuestro día a día, la construcción de la paz. Ya venimos, señores, vamos a seguir hablando de este tema, profundizando en estos importantes conceptos, haciendo pedagogía para la paz, que reitero, es el anhelo nacional. Vamos a unas promociones y enseguida volvemos con más aquí en Administración Pública en Acción. Volvemos. ¿Qué es Elijo Saber? Elijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Que levante la mano el que quiera ser un buen gobernante. Inscríbete y prepárate para llegar muy alto. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Servidor público, no olvide la obligatoriedad de responder en los términos establecidos por la ley, los derechos de petición que elevan los ciudadanos. La omisión acarrea graves sanciones.
¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. La planeación estratégica permite proyectar las organizaciones en el tiempo para visualizar a futuro el cumplimiento de sus objetivos institucionales. La efectividad de la administración pública se relaciona con hacer las cosas de la mejor manera, dando solución a los problemas públicos. ¿Qué es el Hijo Saber? El Hijo Saber tiene como objetivo capacitar a precandidatos, candidatos y electos a cargos de elección popular para garantizar el éxito de los gobiernos. ¿Qué entidades participan? Participa de los cursos presenciales y virtuales que brinda la ESAP y Capacítate. Queremos que tú seas uno de los participantes. Queremos que tú elijas saber. Búscanos en la web. Elijo Saber. Candidatos formados, gobiernos exitosos. Seguimos en Administración Pública en Acción, este espacio de la Escuela Superior de Administración Pública. Y es momento de enlazarnos a través de la red de antenas satelitales de la ESAP con nuestras entidades territoriales. Inicialmente vamos a la territorial Atlántico. Ellos tienen sus interrogantes desde la ciudad de Barranquilla. Nos gustaría que por favor se identificara, direccionen sus preguntas a nuestros invitados, a los miembros de nuestro panel. Les recordamos que está con nosotros Carlos Chica, el asesor de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República. También está el doctor Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el doctor Sebastián Guerra, asesor de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública en temas relativos a la construcción de paz y al cambio cultural en la administración pública. Así que adelante con sus inquietudes. Por favor, desde esa territorial del Departamento del Atlántico con sede en la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias. A toda la gente que y todo lo que con la Vamos a tratar de mejorar esa comunicación porque no estamos entendiendo bien la pregunta que nos llega desde la ciudad de Barranquilla. Vamos a volver a intentarla. Hola, ¿estamos conectados? ¿Me entienden? Sí. Escuchamos. Ahora sí, ok. ¿Verdad? Porque hacen... No, definitivamente vamos a corregir esa comunicación desde la ciudad de Barranquilla, pero nos la han enviado. Vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos e instancias de participación que consoliden a los consejos municipales de mesas de paz? Y asambleas de paz, por supuesto, ese enfoque de lo local, de lo territorial. Doctor Mario Puerta. Yo creo que es importante tener en cuenta que el presidente Santos reinauguró o reinstaló el Consejo Nacional de Paz. Ese Consejo Nacional de Paz que venía, si mi memoria no me falla, desde 1997, no había vuelto a funcionar y gracias a esta coyuntura, pues el presidente dijo, oiga, necesitamos nuevamente que la sociedad civil y los distintos sectores se pronuncien sobre esta construcción de paz, porque lo decíamos ahora, esto no es únicamente gobierno y FARC sentados en una mesa de conversaciones. En ese sentido, también existe la posibilidad de poner a funcionar muchos consejos municipales de paz que ya venían funcionando, pero que nuevamente con esta coyuntura se relanzaron, si es la palabra que podemos utilizar. Entonces creo que cada vez a nivel territorial es más importante esa participación. Las propuestas que se vienen presentando a partir de esos consejos es bien importante y vale la pena recordar que la mesa de conversaciones desde su instalación también planteó unos mecanismos de participación. Hoy en día hemos recibido un poco más de 50.000 propuestas. ¿Y qué tanto son tenidas en cuenta o qué tanto sirven para enriquecer todo el proceso, lo que se hace desde el nivel local, desde el nivel territorial y por supuesto a través de esas instancias de participación?
Totalmente. Yo como representante en este caso del gobierno puedo decir que las propuestas se analizan de manera independiente por las dos delegaciones, por el gobierno nacional y por las FARC. Y en el caso del gobierno venimos haciendo una sistematización y una lectura a profundidad de cada una de esas propuestas que nos han servido para nutrir cada uno de los puntos que ya hemos construido. En muchas ocasiones nos ha pasado que teníamos una posición de gobierno y gracias a esas propuestas la hemos modificado o redireccionado, porque finalmente es el ciudadano el que se tiene que sentir representado en esos acuerdos que logremos en La Habana. No es gobierno y FARC los que se tienen que sentir tranquilos, sino somos los más de 47 millones de colombianos los que tenemos que estar ahí identificados. ¿A dónde pueden hacer llegar sus propuestas, ¿no? para que las personas verdaderamente digan, sí me están escuchando, sí me están teniendo en cuenta, tengo una instancia de participación, no solamente tengo que hablarle al vecino y quejarme con él, sino que puedo enviar mis iniciativas directamente al gobierno nacional y a las FARC que están dialogando en Cuba? Directamente en www.mesadeconversaciones.com.co para quienes tengan acceso a internet, y si no, tenemos también formularios físicos que pueden adquirir en todas las alcaldías y gobernaciones a nivel nacional y depositar de manera completamente gratuita en cualquier oficina a nivel nacional del 472. Ellos se encargan de llevarlas a La Habana y entregarlas en la mesa de conversaciones. ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis. ¿Me recuerda por favor nuevamente esa página para que las personas puedan allí enviar sus propuestas, por favor, los ciudadanos? www.mesadeconversaciones.com.co. Ahí pueden también encontrar todos los documentos que se han construido hasta el día de hoy. Claro, la conocemos los periodistas porque al fin y al cabo la consultamos de manera permanente. Vamos a intentar un nuevo enlace con otra región, vamos al sur de Colombia. Saludamos a nuestros amigos que están reunidos en Pasto, en la sede territorial de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, en el departamento de Nariño. Estamos atentos a conocer sus interrogantes, así que adelante. Mi pregunta o la pregunta de la territorial, buenas tardes. La pregunta de la territorial Nariño es la siguiente. ¿Cuáles son las iniciativas de la plataforma ciudadana para la construcción de los escenarios de paz y la articulación con la política pública en los procesos de planificación local? Muy bien, muchas gracias, doctor Sebastián Guerra. Digamos, yo mencionaría que este tema que está asociado a esta pregunta tiene que ver con los consejos territoriales de planeación, digamos. Y ese es un escenario de participación, como hablábamos ahorita, que tenemos que reconocer que no ha funcionado muy bien, que en muchos casos simplemente es un chulo, digamos, en un formulario que muchos alcaldes convocan cuando están diseñando sus planes territoriales de planeación, pero que realmente no incide en el desarrollo de la vida municipal. Entonces, ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar. Es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente. Yo creo que los consejos territoriales de planeación fueron una buena creación, digamos, una buena iniciativa que hay que fortalecer para que esa participación sea, como nos lo dicen desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es decir, que sea una participación incidente, ¿sí? Que sea una participación informada y que sea una participación que no genere costos para los ciudadanos, es decir, cuando hay costos de desplazamiento económicos, pues eso dificulta la participación. No, desestimula, claro, claramente. desestimula la participación, entonces debería ser gratuita, ¿no? Que los ciudadanos puedan estar en estos espacios, ¿no? Y se sientan en confianza y con seguridad de participar. Doctor Carlos Chica. Sí, es que esta pregunta me hace reflexionar sobre lo siguiente, y me estoy acordando del discurso del comisionado Sergio Jaramillo de marzo del 2014 en Harvard, que mencionaba el director de la ESAP al comienzo de esta teleconferencia. En esa teleconferencia Sergio Jaramillo decía, mire, yo he participado en muchos de estos procesos de consulta a las comunidades locales, pero la verdad es que desde Bogotá hemos llegado durante muchos años con una actitud arrogante. Oímos, tomamos nota, pero después no tomamos en serio las propuestas que vienen de abajo hacia arriba. Dice Sergio Jaramillo en esa conferencia, que además es muy bella, muy lúcida, yo creo que es el documento más bello desde el punto de vista político y prospectivo y soñador de cómo nos tenemos que imaginarnos construyendo el posconflicto. Dice, esta va a ser la oportunidad, ahora o nunca, de tomar en serio a las comunidades locales, a las organizaciones sociales, a los movimientos ciudadanos que están en las regiones. Porque además es muy bueno pensar que cuando se acabe el conflicto y esta fase de posconflicto y la construcción de la paz, tenemos que cambiar el chip de un poco de cosas. Una de las cosas que hay que cambiar
es la hegemonía de las decisiones tecnocráticas. El centralismo. Los técnicos, el centralismo y la arrogancia del servidor público por una cultura política centralista que no vamos a explicar ahora aquí, pero hay maneras de explicarlo sociológicamente y demás, con un desprecio profundo por las comunidades locales. Y sabemos que muchas de esas cosas que van a tener que ser participativas, con planeación participativa, construcción colectiva de proyectos comunitarios, se las inventaron las comunidades hace años. Es que eso le iba a decir, doctor Carlos Chica, las comunidades en Colombia, de esas zonas afectadas, de lo local, que muchas veces han tenido que sufrir en carne propia los rigores de este conflicto durante décadas y décadas, han tratado de buscar mecanismos para que sus voces sean escuchadas, claro, para poder construir la paz. Han tenido que desarrollar una serie de instrumentos para tratar de negociar, porque así ha sido históricamente, para sobrevivir. Entonces, qué importante es su aporte y su experiencia en todo este proceso. Claro, además hay que entender, y eso lo explica mejor personas como ustedes, los sociólogos, que parte del éxito de crecimiento de la guerrilla y de otros actores armados en los territorios donde el Estado no ha sido fuerte, es precisamente que han tenido el papayazo como actores armados de volverse unos interlocutores, unos gestores de demandas sociales, gestores de conflictos locales y territoriales, conflictos de tierras, conflictos de todo tipo, ante el Estado con las armas en la mano. De manera que si no tomamos en serio este chorrazo de discurso que tenemos que volvernos participativos, pues vamos a impedir la posibilidad histórica y un punto de quiebre de que la participación de verdad sea genuina, que el goce de ese derecho político sea de verdad. Eso supone un cambio de chip formidable, como tantos otros cambios de chip, tantos otros cambios de chip. Tenemos que empezar a cambiar la manera incluso de imaginarnos la geografía. Desde el punto de vista de la pedagogía, fíjese usted, Erika, cómo hemos aprendido geografía a punta de masacres. Uno sabe dónde queda Mapiripán, Mampujá, San José de Apartadó, dónde queda Bojayá, dónde queda el Catatumbo, dónde queda el Salao, a punta de muertos y demás. Eso es muy doloroso en una sociedad que se ha acostumbrado a construir sus imaginarios y sus referentes geográficos a punta de fusil, de balas, de bombas, de cilindros, de torturas, de bombardeos contra la población civil, de falsos positivos, de asesinatos de líderes indígenas, de montajes judiciales contra los líderes sociales. Entonces, ese tipo de cosas nos las tenemos que tomar en serio, porque podemos llegar a unos textos bellos para el análisis de los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, los expertos en desarrollo, pero si a eso no permitimos que tengan acceso los sectores y los movimientos sociales que hace rato están construyendo país en medio del conflicto, y muchos de ellos que han nacido gracias y a pesar del conflicto y han estado ahí resistiendo. Si no tomamos eso en serio, los acuerdos de La Habana se van a volver un papel más. Y yo creo que ese llamado que hizo Sergio Jaramillo en Harvard hay que tomarlo en serio. Tenemos que acabar con esa arrogancia del Estado centralista que llega a creer que se las sabe todas, cuando hay tanto que aprender. Sin duda. Y el ejemplo más bello de eso, quizás es el más emblemático, el que más se menciona siempre, es el ejemplo de la comunidad NASA. La Cuando resistencia. el padre civil. Álvaro Urquecho convocó un día a una comunidad de analfabetos, de muertos de hambre, que estaban en condiciones precarias, lo siguen estando en muchos aspectos, y los puso a imaginar el futuro. Y ahí es donde ese ejercicio colectivo nace el proyecto NASA. Y hay que ver todo lo que tenemos que aprender hoy del proyecto NASA como proceso colectivo de construcción y un proyecto de vida, que es como ellos se perciben así, ¿no? Que no es un proyecto cualquiera, es un proyecto de vida. Así tenemos que imaginarnos este ejercicio de transición en el posconflicto, de construcción de la paz. Me parece muy importante mencionar eso que decía Sergio Jaramillo en Harvard, porque como aquí creemos que se firman los acuerdos de La Habana y todo va a seguir igualito, no. Si aquí no pasa algo después de la firma de los acuerdos de La Habana, perdimos el año. No, y vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo, perdimos el año. Claro. Aquí no es que chévere, nos quitamos un poco de asesinos de encima, que es lo que mucha gente piensa, quitémonos a estos terroristas de encima, pongámosles ahí un contentillo y démosles una salida digna, y aquí vamos a seguir como si nada. Si eso es lo que muchos están pensando de la paz, yo me echo la bendición y digo, pobre país, pobres nietos, ¿en dónde van a vivir? ¿Qué país le vamos a dejar de vivir? Y esta es una oportunidad para romper eso y para soñar en grande, para pensarnos en grande.
Por eso porque tenemos todo para hacerlo. Por eso es una oportunidad, doctor Carlos Chica, que no podemos perder. Estamos en un momento histórico de toda el transcurrir, el devenir de este tema del conflicto en Colombia. Usted hablaba del comisionado, del doctor Sergio Jaramillo. Pues mire, cada semana vamos a tener también el concepto de un personaje según el tema a tratar, y en esta ocasión les tenemos apartes de la presentación que hizo recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en el marco del evento Encuentro Nacional de Radios Comunitarias Contamos para la Paz. Él está hablándonos sobre el criterio de la comunicación y el papel de los medios, desde el más grande hasta el más pequeño, en este ejercicio colectivo que nos convoca a todos, construir la paz. Creo que de todos los proyectos que hacemos en la oficina, este es mi favorito. A nosotros nos critican, sin duda con razón, de que no hemos hecho una buena comunicación del proceso de paz, de que no hemos hecho una buena pedagogía. Yo creo que eso es cierto, que nos ha faltado mucho. Pero el criterio de comunicación no puede ser simplemente si las personas en el norte de Bogotá o en el barrio del Poblado de Medellín están bien informadas. El criterio de comunicación tiene que ser también si las personas en los territorios donde vamos a construir la paz saben lo que está ocurriendo. Y yo creo que este proyecto es una muestra de que sí estamos tratando de llegar a esas comunidades y que esas comunidades son para nosotros la prioridad, porque los medios van a tener un papel muy importante que jugar como cajas de resonancia, difusores, también donde haya lugar críticos de esos procesos, para que esos procesos no sean simplemente unos procesos locales, sino resuenen en todo el territorio, en todo el país, tengan un impacto que le dé impulso a esta idea de una verdadera transición en Colombia que nos mueva hacia la paz y que deje atrás la guerra. Hay más conceptos del Alto Comisionado para la Paz, de Sergio Jaramillo, que queremos destacar cuando se refiere ahora a la participación ciudadana, un tema del que justamente hemos venido conversando hace algunos momentos, y la reparación como concepto. Pero la paz, como hemos dicho tantas veces en este proceso, desde su inicio no es algo que se va a firmar en La Habana. En La Habana estamos buscando un acuerdo para la terminación del conflicto. La paz es aquello que hay que construir entre todos en los territorios, luego de esa firma, si es que allá llegamos. Y eso quiere decir que esta paz es una paz que se basa en la participación, tal vez el concepto más importante de lo que hemos acordado en La Habana, que es transversal a todos los puntos, al punto de la reforma rural integral, por supuesto al de participación política, pero también al punto de drogas y ahora al de víctimas. El concepto transversal a todo esto es el concepto de participación. Lo primero que quisiera decir es que la reparación como concepto no consiste simplemente en una indemnización. La reparación tiene diferentes aspectos y hay diferentes medidas que tienen un carácter reparatorio. Una de ellas es el conocimiento de la verdad, de qué ocurrió. Y si ustedes miran el informe conjunto que sacamos sobre la Comisión de Esclarecimiento para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición que acabamos de acordar, van a ver que dentro del mandato de esa comisión, que comienza con lo que dicen todas las comisiones de la verdad, que deben estudiar las prácticas y hechos que constituyan las más graves violaciones e infracciones a los derechos humanos y el DIH, etc. Luego dice, y en particular, debe mirar la comisión el impacto que tuvo el conflicto sobre ciertas comunidades y grupos más vulnerables, mujeres, niños, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, y dice también periodistas, como un grupo que debe ser de especial atención de la Comisión de la Verdad. Por esa misma razón, que con toda razón Juan Guillermo invoca, y es la violencia terrible que ha habido contra el periodismo en Colombia, sobre todo en los últimos 30 años. Claves esos conceptos que entrega el comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y esa pedagogía de la paz que definitivamente hay que desarrollar, pero ¿cómo hacerlo desde lo local?
Pues eso fue justamente lo que nos respondieron los gobernadores de zonas afectadas por el tema del conflicto, del Bichada, Sergio Andrés Espinosa, de Vaupés, Roberto Jaramillo, y de Guainía, Óscar Rodríguez, de esas zonas que están tan alejadas, tan distantes de ese poder central en el que a veces no volteamos a mirar más allá. Pues aquí está la opinión de sus gobernadores, de sus autoridades. Bueno, primero hay un arma para combatir esto y es la institucionalidad, la presencia de las instituciones del Estado. Así que en esos lugares, en esas inspecciones más remotas donde hace 5, 6 o 7 años atrás predominaba la guerrilla, que hoy ya no está, llegamos con las instituciones de Estado, Bienestar Familiar, INCODER, el DPS, las gobernaciones, alcaldías, todos llegamos hasta allá. Éramos en ese momento, al iniciar mi administración, los enemigos de los bichadenses que vivían en este territorio. Hoy ya somos amigos, y éramos los enemigos porque era el Estado el que llegaba a irrumpir en un territorio que antes lo cuidaba la guerrilla y la ayudaba a cuidar sus cultivos ilícitos principalmente, que es donde deriva la sangre que mueve la guerrilla, que mueve el terrorismo. Afortunadamente estas personas que se vieron inmersas en medio de todas estas dificultades recapacitan y ven al Estado como su aliado. Así que hemos llegado allí con vías, con escuelas, con proyectos productivos que hoy aminoran las dificultades que aún se viven en este territorio. En el caso del Vaupés, nosotros actualmente no vivimos tanto esa problemática de la presencia de la guerrilla, pero sí hubo hace como 15 años atrás, 16 años atrás, una presencia bien activa, y además llegaron en un punto donde Mito fue destruido. Por el momento ya se superó esa etapa, pero es muy necesario para los niños, para los jóvenes, hacer esta pedagogía de la paz en estos territorios para que desde allá nosotros asumamos con responsabilidad y la juventud y la niñez también empieza a vivir y asuma con responsabilidad este proceso que es de todos y además la responsabilidad de todos. La única manera para generar pedagogía de paz es seguir haciendo esas inversiones que lleguen y que cubran todas las necesidades que son parte fundamental del discurso de este grupo ilegal. Invertir en educación, invertir en salud, invertir en saneamiento básico, en agua, en infraestructura. Todo este tipo de inversiones conllevan a que realmente podamos desarmar ese discurso que tienen, que es ausencia del Estado, sobre todo en regiones como la nuestra, que históricamente se ha dicho eso, hay abandono del Estado, por lo cual el Estado no puede hacer presencia, no puede cumplir, entonces empiezan a buscar legitimidad en otros grupos ilegales. Esa no es la historia de hoy en día en Guainía, sino hay fuerte inversión desde la gobernación, desde el gobierno nacional. Entonces estamos haciendo, y ahora incentivando a las nuevas generaciones a mostrarles un mundo y las consecuencias de poder tener un mundo, digamos, sin conflicto, sin guerra, pues claramente es más beneficioso para nuestras nuevas generaciones que el estado pues actual en el que nos encontramos. La construcción de la paz con ese enfoque local, con ese enfoque territorial, a partir del testimonio que nos entregan los gobernadores de Bichada, de Vaupés y de Guainía. En ese punto nos vamos a enlazar nuevamente con la territorial de Nariño. En Pasto hay una nueva inquietud, ellos están muy atentos, como están las otras territoriales que están enlazadas a esta hora con nosotros tomando nota y por supuesto muy interesados en este tema, porque Nariño es una de las regiones del país que sin lugar a dudas ha resultado duramente golpeada por los rigores del conflicto. Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Parménides Castillo, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la SAP. En los últimos años en Colombia, el proceso de paz ha colocado los derechos humanos en un lugar importante. ¿Cómo hacer para que esta importancia de los derechos humanos permanezca en la agenda nacional? Muchísimas gracias a los estudiantes, a los compañeros de la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño. Doctor Puerta, inicialmente, ¿cómo lo ve usted este tema de los derechos humanos que sin lugar a dudas es transversal en todos los escenarios en Colombia y más cuando hablamos de temas de paz, de reconciliación y por supuesto de posconflicto? Estoy de acuerdo con quien nos pregunta desde Pasto
que el proceso ha puesto en un nivel muy alto el tema de los derechos humanos, sobre todo hoy en día que estamos hablando del tema de víctimas en La Habana. Nunca antes en un proceso de paz el tema de víctimas había tenido la relevancia que ha tenido este proceso, con las visitas que se han hecho desde el año pasado de diferentes grupos de víctimas y pues claramente con esos 10 principios que se establecieron, valga la redundancia, al principio de la discusión de este punto de víctimas, donde se hablaba precisamente del respeto de los derechos humanos. Yo creo que esto es una consigna clara y una política de este gobierno, el haber lanzado la ley de víctimas es un avance bien importante y pues tenemos que seguirlo fortaleciendo, no solo con la ley de a partir de los acuerdos que esperemos se logren muy pronto en la ciudad de La Habana. En esa misma línea, doctor Sebastián Guerra, asesor de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública, es clave el papel de los servidores públicos que deben estar muy ligados al cumplimiento estricto de los derechos humanos. Por supuesto. Y yo quisiera comentar que en el Departamento de la Función Pública hemos iniciado ya una estrategia para que las entidades rindan cuentas, ¿sí?, en clave de derechos humanos. Es decir, porque las entidades rinden cuentas, es la política de rendición de cuentas que tenemos en el Estado, pero digamos se rinde cuentas en términos generales, digamos las actividades misionales de las entidades, que está muy bien, pero en términos de construcción de paz nos ha parecido muy importante que cada entidad rinda cuentas respecto a cómo está beneficiando el cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones en las que ellos intervienen. Es una lectura totalmente distinta, es un gran avance. ¿Y Así qué es. resultados se están obteniendo? Bueno, ¿Sí se está cambiando el chip? De eso que nos hablaba el doctor Carlos Chica, que tenemos que cambiar el chip para el nuevo escenario de paz que estamos construyendo. Eso inicia y eso parte de un diagnóstico, es que la administración pública y los funcionarios tienen una característica y es la inercia, digamos, la dificultad de cambio. Y eso se propicia pues por las condiciones del Estado, del empleo público y demás, pero tenemos que trabajar en eso. Digamos, que la administración pública se modifique, cambie para pensar en clave de paz y en clave de derechos humanos. Erika, esta pregunta me da la oportunidad también de compartir esta reflexión que yo creo que uno como ciudadano tiene que hacerse y entender, porque es muy importante, yo creo, esto. Una de las grandes invenciones de la humanidad, de la especie humana, es haberse inventado esta cosa que se llama el Estado. Cuando sacamos a los reyes y a los príncipes y los mandados y creamos esta cosa que llamamos los estados, una de las razones por las cuales se crearon con el Estado es para hacer un pacto de ciudadanos entre todos que dijimos, ok, creamos el Estado con una condición. El Estado va a proteger la vida, honra y bienes de todos. Nadie más va a suplantar al Estado en la protección de la vida, honra y bienes. Después esto viene y el Estado aparece como el garante de todos los derechos, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al medio ambiente sano, etcétera, 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 etcétera. Hoy el gobierno está reparando a las víctimas con una ley que se aprobó por la mayoría de fuerzas políticas de este país, no porque hay unos manes ahí como chéveres que dicen, ay, preocupémonos de las víctimas. No, lo está haciendo porque reconoce que hay 7.400.000 víctimas, porque hay una corresponsabilidad del Estado, porque cada víctima es una prueba reina de que el Estado no hizo bien la tarea. Entonces el Estado las está reparando precisamente por eso, que el Estado siente la responsabilidad de reparar el daño. Y la manera más poderosa de reparar el daño y de garantizar como Estado que no haya una sola víctima más, una mina más, un secuestro más, un bombardeo más contra civiles, una desaparición forzada, una tortura, es ponerle fin al conflicto porque es la máxima garantía de no repetición. Claro. Entender que el Estado está hoy, allá el gobierno a nombre del Estado y la sociedad, con las FARC, negociando para que alguien se gane un premio Nobel de Paz como a veces uno tan tristemente oye, pues hombre, yo creo que es como perder la perspectiva de que se está haciendo además por mandato constitucional y porque así lo dice la ley de víctimas en el artículo 200 y pico, que el Estado hará todos los esfuerzos y mecanismos dentro de la garantía de no repetición. Es un acto de responsabilidad y de ejercicio del Estado, del poder del Estado para garantizar la vida en este país. Y así hay que entender esa perspectiva también de los diálogos de La Habana. Y es la única forma, y eso es muy fácil de entender, acabar el conflicto es la única forma de también terminar esa situación de víctimas, de nuevas víctimas, de personas afectadas en distintas zonas del país.
por los rigores del conflicto. Vamos a enlazarnos nuevamente con dos territoriales que están con nosotros. Vamos a dar paso inicialmente a la territorial Antioquia-Chocó, que está en la ciudad de Medellín, y luego vamos a escuchar también la pregunta, la inquietud de la territorial de Risaralda en la ciudad de Pereira. Así que adelante con sus inquietudes, establecemos este contacto de inmediato aquí en este espacio de la SAP. Adelante, por favor. La territorial Antioquia-Chocó atiende los municipios de los dos departamentos y para eso ha propiciado un grupo de pensamiento de posconflicto con énfasis en los asuntos regionales. Y de allí la pregunta para los panelistas. ¿Los municipios y las regiones en Colombia están preparados institucional y administrativamente para integrar los acuerdos de paz? Vamos de inmediato, gracias, agradecemos a nuestros televidentes en la territorial de Medellín, y antes de contestar esa pregunta, vamos de una vez con la siguiente pregunta, con la pregunta de la territorial de Pereira, en el departamento de Risaralda, para conocer su inquietud y con nuestros panelistas ir redondeando las últimas ideas que vamos a tener en este espacio. Adelante, por favor, con sus inquietudes. Gracias. De la territorial Risaralda. Preocupa que la pedagogía de la paz se haya centrado fundamentalmente en hacer un ejercicio virtual de la misma. Creo que la falta de profundizar modelos de legitimidad van dirigidos sustancialmente a que no hemos trabajado agendas locales, agendas regionales, no solo del panorama de la guerra en las regiones, sino del panorama de las necesidades y la problemática de las mismas. Gracias. Doctor Carlos Chica, esa pregunta es claramente para usted desde su función como asesor de la Pedagogía para la Paz. La Pedagogía para la Paz la están reclamando las regiones. Por supuesto, y lo que decíamos hace un rato es que hay que aprovechar esta insurgencia civil que está ahí, está encaletada. Hay momentos en que ha tenido visibilidad esa insurgencia civil desarmada, constructora de paz. Yo creo que lo que se acaba de decir aquí es muy importante, sobre todo sobre este papel de los municipios ahora y también de las gobernaciones, porque estamos en una época preelectoral. Yo creo que es el momento de empezar a hacer unas ágoras públicas ya, para que quienes aspiran a gobernar municipios y departamentos a partir del 1 de enero del año entrante empiecen a construir con todas estas agendas ciudadanas los planes municipales y departamentales que vamos a tener para los próximos 4 años, un poco pensados en clave de posacuerdo de La Habana. Esa debería ser una discusión central hoy en la agenda mediática y en la agenda política local, territorial, municipal y departamental también, porque ya tenemos un plan de desarrollo que algunos dicen que se quedó corto en pensarse el escenario del posconflicto y del conflicto. Sobre eso uno puede debatir, ¿estás de acuerdo o no? Pero ese es el que tenemos. Y ese plan de desarrollo se puede mejorar, enriquecer y articular con unos planes municipales y departamentales de desarrollo muy vigorosos, si ya casi que uno hace el ejercicio que hizo la comunidad de Mogotes cuando se gana el Premio Nacional de Paz, que a través de un proceso participativo hizo un plan de desarrollo. Cuando la comunidad de Mogotes hizo el plan de desarrollo, dijo, voy a utilizarlo esto en términos populares para que se entienda. Papacitos, candidatos, queremos esto. ¿Quién se le mide a este plan de desarrollo? Y 3 levantaron la mano. Y la gente escogió de 3 candidatos, uno que ganó, que era el alcalde Waldrón, que creo que se llamaba el señor, pero estaban defendiendo un programa de gobierno y un plan de desarrollo que construyó la comunidad. Yo me imagino, a mí me encantaría ver este país ahora en una efervescencia civil, recogiendo esta mano de propuestas que hay por todas partes, de tal manera que nutran como estos alimentos que le meten a uno por la vena, así que no se dé cuenta. El suero de la paz. Para que quienes aspiran a ser candidatos dicen, venga, yo compro ese plan de desarrollo porque está pensado en escenario de posconflicto y en construcción de paz. Y además construido desde la sociedad civil, que es verdaderamente lo importante, que sea una iniciativa de las propias comunidades. Doctor Puerta, en ese sentido, ¿cómo seguir trabajando en la línea que nos formulaba la inquietud Medellín y por supuesto también Pereira, esas iniciativas de paz desde lo local? Lo dijimos al principio y quiero repetirlo nuevamente.
Y ya Carlos también lo decía haciendo referencia a la conferencia del comisionado Sergio Jaramillo sobre la construcción de paz territorial. Esto es construcción de paz territorial y mal haríamos después en tratar de homogenizar la implementación de los acuerdos otra vez desde un escritorio en Bogotá. Entonces es definitivo que todos los alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos a nivel municipal, departamental, conozcan y desmenucen los acuerdos que vamos logrando en La Habana. Al final es en cada uno de esos territorios donde tenemos que hacer la implementación de los acuerdos y el compromiso de esos grandes funcionarios, de esos alcaldes, de esos gobernadores, pues es total en la implementación y en la escogencia y priorización de los acuerdos que se van presentando. Más allá, doctor Sebastián Guerra, de la línea política, de si es de izquierda a derecha, de arriba, de abajo, todos tenemos que estar en esta misma línea de la paz y es un gran desafío de los funcionarios públicos esta nueva etapa en la medida en que se siga avanzando en el proceso de paz, porque estos alcaldes, estos gobernadores van a tener que implementar todos estos acuerdos. Por supuesto, yo diría que, digamos, además del principio de territorialidad, del principio de participación que recorre todos los acuerdos, tenemos el principio de excepcionalidad. Y el principio de excepcionalidad nos señala que el reto que tenemos para la construcción de la paz es tan grande que tenemos que hacer las cosas en la administración de manera diferente. Y no necesariamente porque el diagnóstico sea que las estamos haciendo muy mal y demás, sino por el nivel del reto que tenemos. Entonces, esto pasa, por ejemplo, porque esto no es una fórmula que viene de La Habana y entonces en el Departamento Nacional de Planeación se diseña un CONPES de posconflicto o algo por el estilo y que baja a las regiones y todo el mundo a aplicar. No. Nosotros al contrario, nosotros no vamos a tener un CONPES de posconflicto, sino que esto lo vamos a tener que hacer es como una emergencia de formas de la paz. Ni siquiera la paz es una única forma, sino formas de la paz que atienden a la heterogeneidad de los territorios, en sinergias institucionales particulares, en focalizar unos temas que le pegan más a unas regiones y no a otras, y eso por supuesto pues le toca de manera muy directa a las administraciones locales. Y finalizaría diciendo que tenemos que repensar, por ejemplo, la manera en que clasificamos a los municipios. Nosotros los municipios clasificamos hoy de la primera categoría a la sexta categoría. Y en la primera categoría tenemos a Bogotá, tenemos a Medellín, es decir, como estos, no más, pero son poquitos, ¿sí? Pero la gran mayoría de municipios en Colombia se encuentran en la sexta categoría, pero casi que el 95% de municipios. Y son tantos y son muy heterogéneos que incluirlos en esa única categoría nos oculta más de lo que nos permite ver. Es decir, nosotros en la administración pública tendremos que particularizar mucho más y entender realmente, efectivamente, las realidades locales para el diseño de políticas públicas, ¿sí? Sin duda. ¿Y cómo tendríamos que aprender de mogotes, quienes vivimos en una gran ciudad tan compleja, tan a ratos elaborada como es la ciudad de Bogotá? Señores, muchísimas gracias. Doctor Carlos Chica, asesor de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República. Me quedo con esa frase de que la paz es una construcción social, que es absolutamente enriquecedora. Doctor Mario Puerta, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sí se están haciendo grandes esfuerzos para acercar esos acuerdos de paz a toda la ciudadanía, para que tengan alcance a todo lo que se está en este momento conversando en La Habana. Este no es un proceso a puerta cerrada y ahí entre dos conversando en una oficina oscura. Doctor Sebastián Guerra, asesor de la Dirección General del Departamento Administrativo de la Función Pública, también se están adelantando un trabajo muy importante para cambiar, y me quedo también con esa frase, ese chip de los funcionarios públicos, de ese más de 1.200.000 hombres y mujeres que integran todo ese ejército de empleados, de funcionarios del Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos infinitamente sus conceptos, sus argumentos, sus aportes. Hemos llegado así al final de nuestra teleconferencia. Este es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública bajo la coordinación del Departamento de Comunicaciones de la ESAP, la Subdirección de Proyección Institucional y también la Subdirección de Alto Gobierno. El próximo lunes 20 de julio, Señal Institucional va a tener una programación especial. Es el Día de la Patria y no tendremos emisión. Nos volvemos a reencontrar el próximo 27 de julio con más Administración Pública en Acción. Muchas gracias por haber estado con nosotros.